Ignacio estaba en su oficina revisando los reportes financieros del trimestre cuando el teléfono sonó. Era una llamada del Departamento de Recursos Humanos para recordarle que había llegado la hora de su reunión con Carmen. El momento que tanto había temido se hacía presente. Desde el inicio de la reestructuración en la compañía, Ignacio había sabido que no sería sencillo. Carmen siempre había demostrado ser una empleada comprometida y eficaz, y la decisión de dejarla ir no había sido fácil. Sin embargo, la crisis económica había obligado a la empresa a tomar decisiones difíciles. Al entrar Carmen en la oficina, Ignacio notó la inquietud en su rostro. Aunque se sentía incómodo y con cierto remordimiento, sabía que debía mantener la profesionalidad. Le pidió que tomara asiento y, tras un suspiro profundo, comenzó. Sé que esto es complicado, y créeme que no ha sido una decisión tomada a la ligera, dijo Ignacio, esforzándose por mantener la voz firme. La empresa está atravesando una reestructuración, y lamentablemente hemos tenido que hacer algunos recortes. Tu posición ha sido una de las afectadas. Con tristeza en su mirada, Carmen asintió, consciente de la gravedad de la situación. Entiendo, señor Ignacio. Aprecio la oportunidad que tuve de trabajar aquí, respondió ella, con un tono apenas controlado. Mientras Ignacio hablaba, algo llamó su atención. Colgando del cuello de Carmen había un collar que le resultaba inquietantemente familiar. Era un collar que había pertenecido a su difunta esposa, María. No podía quitar los ojos de esa joya. Carmen, disculpa la pregunta, pero ese collar que llevas, ¿de dónde lo sacaste?, preguntó Ignacio, señalando la joya. Carmen, sorprendida por la pregunta, llevó la mano al collar y lo acarició suavemente antes de responder. Este collar me lo dio mi madre adoptiva. Siempre me dijo que era muy especial, pero nunca me contó mucho sobre su origen, explicó Carmen, un poco confusa por el interés de Ignacio. Ignacio sintió un nudo en el estómago. Ese collar no podía ser una coincidencia. Necesitaba saber más. ¿Tu madre adoptiva te dio este collar?, repitió Ignacio, tratando de procesar la información. ¿No sabes nada más sobre su procedencia? No, señor. Solo sé que mi madre adoptiva lo tenía desde antes de que yo llegara a su vida. Nunca me contó de dónde lo había obtenido exactamente, respondió Carmen, ahora visiblemente intrigada por las preguntas de su jefe. Ignacio se recostó en su silla, intentando ordenar sus pensamientos. El collar había sido un regalo especial que él mismo había dado a María en su primer aniversario de bodas. ¿Cómo era posible que Carmen lo tuviera ahora? La situación era demasiado extraña para ignorarla. Carmen, esto puede sonar extraño, pero ese collar pertenecía a mi esposa María. Se lo di hace muchos años, dijo Ignacio con voz seria. Necesito entender cómo terminó en tus manos. Carmen se quedó muda por un momento, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Señor Ignacio, no sé qué decir. No tenía idea de que este collar pertenecía a su esposa. Mi madre adoptiva me lo dio cuando era niña, y siempre me dijo que era muy valioso para ella, explicó Carmen, todavía en shock. Ignacio miró a Carmen con una mezcla de asombro y determinación. Sabía que había más en esta historia y estaba decidido a descubrir la verdad. Carmen, necesito investigar esto. ¿Te importaría si te hago más preguntas sobre tu madre adoptiva y tu pasado?, preguntó Ignacio, tratando de no sonar demasiado intrusivo. Carmen asintió lentamente, todavía procesando la revelación. Claro, señor. Haré lo posible por ayudarlo. Pero para ser honesta, no sé mucho sobre mi pasado antes de ser adoptada. Mi madre adoptiva siempre fue reservada al respecto, respondió ella. Ignacio tomó nota mental de la situación. Necesitaba empezar a investigar la vida de María para encontrar alguna conexión con Carmen. Tal vez había algo en el pasado de su esposa que él desconocía. Gracias, Carmen. Aprecio tu disposición a ayudar, dijo Ignacio, tratando de sonar reconfortante. Por ahora, te deseo lo mejor en tu futuro. Si necesitas alguna recomendación o ayuda, no dudes en contactarme.
Carmen se levantó y estrechó la mano de Ignacio, agradeciéndole nuevamente. Antes de salir de la oficina, Ignacio se quedó sentado mirando el vacío, con el collar de María aún en su mente. La sensación de haber perdido algo importante lo abrumaba, pero también sentía una nueva chispa de esperanza y curiosidad. Tenía que descubrir la verdad, no solo por él, sino también por la memoria de María y ahora por Carmen. A medida que pasaban los días, Ignacio no podía dejar de pensar en el collar y en la inexplicable conexión entre Carmen y María. Decidió que debía comenzar su investigación de inmediato. Empezó revisando viejas fotografías y documentos de María, buscando cualquier pista que pudiera darle una idea sobre el misterioso collar. Encontró varias cartas y diarios antiguos, pero nada que explicara la conexión directa con Carmen. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, encontró una imagen de María usando el mismo collar. La foto estaba fechada unos meses antes de que se conocieran. Ignacio nunca había visto esa foto antes y se preguntaba por qué María nunca le había hablado de ese periodo de su vida. Decidió que la próxima etapa de su investigación sería hablar con los amigos y familiares de María, esperando que alguien pudiera arrojar algo de luz sobre este enigma. Mientras tanto, Carmen también estaba intranquila. La revelación de Ignacio la había dejado con más preguntas que respuestas. Decidió que también debía investigar su propio pasado. Se puso en contacto con su madre adoptiva, esperando obtener más información sobre el collar y sus orígenes. Sin embargo, su madre adoptiva, Teresa, fue evasiva y no quiso hablar mucho sobre el tema. «Mamá, por favor, necesito saber más sobre este collar. ¿De dónde lo obtuviste?», preguntó Carmen con insistencia. «Carmen, ya te dije. Todo lo que sé es un collar que he tenido por mucho tiempo, y pensé que te gustaría tenerlo», respondió Teresa visiblemente incómoda. «Pero mamá, el señor Ignacio dice que pertenecía a su esposa. ¿Cómo es posible?», insistió Carmen. «No lo sé, hija. Hay cosas del pasado que es mejor dejar así», dijo Teresa, terminando la conversación abruptamente. Carmen sintió que había algo que su madre adoptiva no le estaba diciendo, pero decidió no presionar más por el momento. Sabía que tenía que encontrar otras formas de obtener respuestas. Así, tanto Ignacio como Carmen se embarcaron en sus respectivas investigaciones, cada uno buscando la verdad desde diferentes ángulos. Ignacio, motivado por el recuerdo de María y la curiosidad sobre la conexión con Carmen, y Carmen impulsada por el deseo de conocer su propia historia y entender el misterio del collar. Sin saberlo, ambos estaban en un camino que los llevaría a descubrir secretos ocultos y a enfrentarse a verdades que cambiarían sus vidas para siempre. Ignacio, perturbado por el descubrimiento del collar, inició una búsqueda incansable de respuestas sobre la vida de su fallecida esposa, María. La visión del collar, una pieza única e inconfundible, había despertado en Ignacio una serie de preguntas que no podía ignorar. Entonces, decidió revisar las antiguas pertenencias de María, con la esperanza de encontrar alguna pista que aclarara el origen de ese objeto tan familiar. Ignacio empezó por consultar el diario de María, donde ella solía registrar momentos importantes de su vida. Al hojear las páginas amarillentas, encontró menciones esparcidas a un periodo de su vida que él desconocía por completo. Había referencias vagas a un lugar especial fuera de la ciudad, algo que María siempre mencionaba. Con una mezcla de nostalgia y tristeza, Ignacio decidió seguir esa pista. Mientras tanto, Carmen, ahora desempleada y con tiempo libre, también se sentía compelida a investigar la historia del collar. Sentada en la pequeña sala de su apartamento, sostenía el collar entre los dedos, tratando de recordar cualquier detalle que su madre adoptiva, Teresa, pudiera haber mencionado sobre él. Decidida a obtener respuestas, Carmen tomó el teléfono y llamó a Teresa. «Mamá, ¿puedes decirme algo más sobre el collar que me diste?», preguntó Carmen con una mezcla de esperanza y ansiedad en la voz. «Ay, hija, no sé mucho. Solo sé que pertenecía a una mujer muy especial,
Alguien que me pidió que lo cuidara para ti, respondió Teresa con un tono pensativo. Carmen agradeció y decidió que su búsqueda debía ir más allá de los recuerdos de Teresa. Así, comenzó a investigar registros antiguos y documentos de su adopción con la esperanza de encontrar alguna conexión. Fue entonces cuando descubrió un lugar que llamaron su atención: un orfanato en una ciudad vecina. La mención del orfanato, asociada a una mujer llamada María, hizo que Carmen sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Ignacio, por otro lado, tras días de investigación y consultas con antiguos amigos de María, también descubrió una conexión con el mismo orfanato. Decidido a seguir esa pista, organizó una visita al lugar. Al llegar al orfanato, Ignacio sintió una extraña familiaridad. Las paredes desgastadas y los corredores silenciosos parecían guardar secretos de un pasado distante. Al entrar, fue recibido por una monja anciana, la hermana Beatriz, quien lo miró con curiosidad cuando mencionó a María y el collar. «Buenos días, hermana. Estoy aquí buscando información sobre mi difunta esposa María. Creo que ella pudo haber tenido una conexión con este lugar», dijo Ignacio, tratando de mantener la calma. La hermana Beatriz lo invitó a sentarse en una pequeña sala de espera. «Déjeme ver qué puedo encontrar en nuestros archivos. Por favor, espere aquí un momento», respondió la monja, desapareciendo por una puerta lateral. Mientras esperaba, Ignacio no pudo evitar recordar los momentos felices con María, su risa, su amor por la vida y, sobre todo, el misterioso collar que ahora llevaba Carmen. ¿Cómo había llegado a sus manos? Después de lo que pareció una eternidad, la hermana Beatriz regresó con un viejo libro de registros en sus manos. «Aquí está, señor. Encontré algunos registros que mencionan a una mujer llamada María y a una niña que fue dada en adopción hace muchos años», dijo la monja. Ignacio tomó el libro con manos temblorosas, pasando las páginas amarillentas hasta que encontró la entrada. Allí estaba el nombre de María, junto con la mención de una niña nacida en el orfanato y entregada para adopción. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar la información. «Gracias, hermana. Esto es más de lo que esperaba encontrar», dijo Ignacio con la voz entrecortada. «Espero que encuentre las respuestas que busca, señor. Que Dios lo bendiga en su búsqueda», respondió la hermana Beatriz con una sonrisa compasiva. Al mismo tiempo, Carmen, ahora desempleada y llena de dudas sobre su pasado, había decidido visitar el mismo orfanato. Llegó justo cuando Ignacio estaba saliendo, pero no lo vio. Fue recibida por la misma hermana Beatriz, quien la guió hacia la sala de archivos. «Estoy buscando información sobre mi madre biológica. Todo lo que sé es que tenía un collar que me fue dado por mi madre adoptiva», explicó Carmen. La hermana Beatriz, con una mirada de sorpresa, le mostró el mismo libro de registros. «Creo que esto puede ayudarla. Hace unos momentos, un hombre estaba aquí buscando información similar», dijo la monja. Carmen hojeó las páginas hasta que encontró la entrada que mencionaba a María y la niña dada en adopción. Su corazón se aceleró al leer las palabras. ¿Podría ser posible que María fuera su madre biológica? Antes de que pudiera procesar plenamente la información, oyó una voz familiar detrás de Carmen. «¿Qué haces aquí, Ignacio?». Estaba de pie en la puerta, tan sorprendido como ella. Carmen levantó la vista del libro, sus ojos llenos de asombro y confusión. «Ignacio, yo estoy buscando información sobre mi madre biológica, y parece que tú también», respondió, su voz temblorosa. Ignacio asintió, acercándose lentamente. «Sí, encontré algo sobre María y una niña que fue dada en adopción. Carmen, ¿es posible que tú...?» Carmen se llevó una mano al pecho, donde el collar era visible. «No lo sé, Ignacio, pero creo que necesitamos unir fuerzas y descubrir la verdad juntos». Ignacio asintió con firmeza. «Tienes razón, debemos hacerlo juntos». Decididos a desentrañar el misterio,
Ignacio y Carmen comenzaron a revisar los registros del orfanato con la ayuda de la hermana Beatriz. Cada página que pasaban revelaba más pistas sobre el pasado de María y la posible conexión entre ella y Carmen. Encontraron cartas, fotografías antiguas y documentos de adopción que comenzaban a formar un cuadro más claro entre las páginas envejecidas y amarillentas de un viejo libro de registros. Descubrieron que María, la fallecida esposa de Ignacio, había tenido una relación secreta antes de conocerlo. Esta relación había resultado en el nacimiento de una hija, un hecho que María había mantenido oculto durante todo su matrimonio con Ignacio. Ignacio miró a Carmen con una mezcla de incredulidad y asombro. «Esto no puede ser cierto», murmuró, sus ojos llenos de confusión y dolor. Carmen, por su parte, se sentía abrumada por la revelación. «¿Esto significa que María es mi madre biológica?», preguntó con la voz temblorosa. Ignacio asintió lentamente. «Tratando de procesar la magnitud de la revelación, parece que sí», respondió su voz, apenas un susurro. «Pero ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué mantuvo esto en secreto?». Después de horas de búsqueda, encontraron un registro que mencionaba el nombre de una mujer llamada Teresa, quien había adoptado a la niña. Carmen recordó que Teresa era el nombre de su madre adoptiva. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. «Ignacio, creo que Teresa, mi madre adoptiva, debe saber más sobre esto. Tenemos que hablar con ella», dijo Carmen con determinación en su voz. «Estoy de acuerdo. Vamos a encontrar a Teresa y obtener respuestas», respondió Ignacio, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. El viaje de vuelta fue silencioso, ambos sumidos en sus pensamientos. Al llegar a la casa de Teresa, Carmen tomó una profunda respiración antes de llamar a la puerta. Teresa, una mujer de mediana edad con ojos amables, abrió la puerta y se sorprendió al ver a Carmen e Ignacio juntos. «Carmen, Ignacio, ¿qué están haciendo aquí?», preguntó preocupada. «Necesitamos hablar, Teresa. Es sobre el collar y mi madre biológica», dijo Carmen, entrando en la casa. Teresa los invitó a sentarse en la sala de estar, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y resignación. «Supongo que ha llegado el momento de contar la verdad», dijo, Teresa suspirando profundamente. Carmen e Ignacio escucharon atentamente mientras Teresa relataba la historia de cómo había conocido a María. Teresa había sido una amiga cercana de María, y cuando María se vio obligada a dar a su hija en adopción, se ofreció para cuidar de la niña. «María era tu madre biológica. Ella y yo éramos muy amigas. Cuando se dio cuenta de que no podría cuidar de ti, me pidió que te adoptara. Quería asegurarse de que tuvieras una vida segura y feliz», explicó Teresa, su voz llena de emoción. Ignacio interrumpió, su voz llena de urgencia. «¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué mantuvo esto en secreto?», preguntó Ignacio. Teresa lo miró con compasión. María tenía sus razones. Ella creía que revelar la verdad complicaría las cosas. Te amaba profundamente, Ignacio, y no quería arriesgar su relación contigo. Carmen, todavía procesando la información, preguntó: «¿Y el collar? ¿Cómo llegó a mí?». Teresa sonrió suavemente. «El collar fue un regalo de María para ti. Ella quería que tuvieras algo que te conectara con ella, aunque no pudiera estar contigo. María me dio el collar como un símbolo de su amor por ti, Carmen», explicó Teresa con lágrimas en los ojos.